Esta es la historia de una de las más largas y sangrientas revoluciones de América. La época armada de la Revolución Mexicana duró desde 1910 hasta 1920 y cobró cerca de 1 millón de muertos y exiliados al pueblo mexicano. Hombres, mujeres, niños, campesinos, obreros, militares, burgueses, hacendados, políticos, todos por igual lucharon en contra y a favor de un poder central para crear el país que hoy conocemos. La Revolución Mexicana es una revolución que empieza siendo una propuesta de cambio político, pero esta revolución política rápidamente involucra otras demandas sociales y estas demandas sociales tienen que ver sobre todo con el principal problema del país, que es la cuestión agraria. La Revolución Mexicana es la primera revolución social que se da en el siglo XX, que no puede ser entendida si no es a través de la experiencia, por ejemplo, de la Revolución Rusa, y es una perspectiva general, global, de lo que se imaginaban como el despertar de una nueva era. Quizás algunas de las razones de la revolución haya que buscarlas en el gobierno de Porfirio Díaz. Este general del ejército mexicano fue candidato a la presidencia 2 veces, en 1867 y 1871. Derrotado en ambas ocasiones por Benito Juárez, tomó el camino de las armas, fracasando su primer intento en 1871. Finalmente, en 1876, logró hacerse con el poder. De esta forma, dio inicio a un nuevo periodo en la historia de México, que duraría más de 30 años y que se llamó el Porfiriato. La dictadura de Porfirio Díaz había sido un fenómeno degenerativo en el que cada vez más y más se consolidaba no solo un poder unipersonal, piramidal, sino además una serie de situaciones de superexplotación y abuso vinculadas a esta estructura del poder. Porfirio Díaz gobernó el país ayudado de un grupo de políticos a los cuales el pueblo denominó científicos, por apoyarse en métodos racionales para la administración del gobierno. Estos científicos poseían un espíritu opuesto al de los militares que habían ayudado a Díaz a obtener su poder. Porfirio Díaz se da cuenta de que para modernizar al país, para insertarlo con éxito en la economía mundial, se necesitaba otro tipo de personas, y estos son personas ilustradas. Fueron un grupo civil de políticos y de lo que ahora se llamaría tecnócratas, que lograron dar un paso hacia una modernización, si bien muy inequitativa e injusta socialmente, muy eficaz económica y políticamente. En 1884, Porfirio Díaz hizo modificar la Constitución para poder reelegirse y así perpetuarse en el poder. Desde ese momento, Porfirio Díaz fue reelecto 7 veces, todas ellas con fraude electoral, un sistema que se volvió cotidiano para el pueblo mexicano. El porfiriato se impuso para eliminar y controlar cualquier tipo de disidencia política que pudiera surgir en el país. Porfirio Díaz había concentrado en muy pocas manos y en unos cuantos favoritos todo el poder económico y todo el poder político. Y él pudo sostenerse en el poder a través de las negociaciones con distintos grupos, y todos ellos reconocían a Porfirio Díaz como su dirigente. Durante esos 30 años de gobierno, Porfirio Díaz logró posicionar a México entre uno de los países con mayor tasa de crecimiento con la ayuda de sus científicos. La población aumentó de 9 millones a más de 15 millones. Las exportaciones aumentaron 6 veces su valor y el gobierno porfirista logró cancelar la deuda que México mantenía con Estados Unidos. Porfirio Díaz, en sus
32 años de gobierno, promovió el desarrollo económico, creó un mercado interno, pero esto no se tradujo, no se desdobló en un bienestar para el resto de la población. Entonces, lo que tenías era un pequeño grupo de privilegiados muy rico y un gran país muy pobre. El país se dividía en regiones con una diferenciada calidad de crecimiento. En el norte, la minería, que se dedicaba a metales preciosos como el oro y la plata, creció sobre metales no preciosos como el cobre, el plomo y el zinc. En el centro-sur, las industrias agrícolas y textiles crecían en gran medida. Y en la región de Yucatán, el Enequén se volvía la fábrica principal de hilos y sal. Toda la economía crecía debido al aporte de empresas extranjeras. El ferrocarril, manejado por capitales extranjeros, extendió sus redes hacia todo el país, especialmente el norte, donde estaban los yacimientos mineros. Estas redes iban directo a los puertos y en algunos casos incluso cruzaban hacia los Estados Unidos, uno de los principales países con intereses en México. Se hicieron adelantos tecnológicos y la mecanización de las manufacturas sirvió a la industria agraria. De esa forma, las haciendas crecieron tanto en tamaño como en población. Debido a la ley de desamortización de tierras, las comunidades indígenas fueron perdiendo sus campos que fueron comprados a muy bajo costo por las haciendas. Así los campesinos tuvieron que emigrar hacia otras regiones para conseguir trabajo o mudarse dentro de las haciendas donde se colocaron como asalariados por casa y comida. Las haciendas construyeron una manera de relación con los campesinos en las que los tenían amarrados a la tierra. Las tiendas de las haciendas les vendían a precio fijo y a crédito, de tal manera que forzaban una estructura de autoconsumo. El derecho de huelga no existía, los trabajadores eran perseguidos, había censura, la libertad de prensa estaba coaccionada, no había ningún espacio de disidencia política, era una sociedad que no tenía oxígeno. Había mucho descontento y entonces se utilizó mucho a un cuerpo armado que eran los rurales. Era una policía específica para el campo. Y cada vez que un hacendado se quejaba de que había un campesino rebelde o algo, llegaban los rurales, lo levantaban y se lo llevaban como soldado. Pero había algo más. Mi padre vivía en lo que era propiedad de la hacienda. Y cuando en la hacienda había alguna cosa que se perdió, el cura mandaba a traer a la gente, la convocaba por medio de la campana para que se confesara. Pero si el robo era fuerte, el resultado era que a deshoras de la noche la policía se metía a la casa del supuesto delincuente, lo colgaban, lo dejaban muerto colgado en algún árbol a la orilla del camino. ¿Para qué? Para escarmiento, para que los demás no hicieran robos. Era la forma de dominio de la mente, para que el pueblo siempre estuviera temeroso.
De esta forma, el país se fue polarizando en clase trabajadora dominada y clase pudiente poderosa. Fundamentalmente, las características de peonaje, esclavitud, condiciones asalariadas y de trabajo insufribles muestran el caldo de cultivo que era el porfiriato para una respuesta revolucionaria a una condición insostenible al interior del país. Empezaron a surgir hombres valientes. Fue el inicio del descontento generalizado, lo que dio motivo a que se empezara a pensar en un movimiento armado. El gobierno de Porfirio Díaz se vanagloriaba de mantener a México unido y en paz. Sin embargo, cada vez más gente pensaba que el costo de esa paz era demasiado alto. Los primeros en pasar de la crítica a la acción fueron los hermanos Flores Magón, políticos y periodistas originarios de Oaxaca. El inicio del siglo XX ve cómo este país va generando una disidencia cada vez más virulenta, en el origen acaudillada por los hermanos Flores Magón y una propuesta revolucionaria con gran contenido social que tiene base urbana, pero que es derrotada. Son las primeras expresiones armadas de un intento revolucionario que es considerado en ese sentido precursor. Pero al vivir en el exilio, este grupo tiene un impacto político, militar incluso menor en México. Además, con la radicalización que tuvo el grupo de Flores Magón, pues perdió muchos adeptos, muchos aliados que estaban buscando una salida más moderada en México, una salida básicamente electoral. En 1908, el presidente Díaz fue entrevistado por James Creelman, un prestigioso periodista estadounidense del Pearson's Magazine. En esta entrevista, Díaz reconocía que el pueblo ya estaba listo para elegir sus propios gobernantes y que él se retiraría al finalizar su mandato. Esto renovó las esperanzas de todos aquellos que anhelaban con fervor un cambio. Tanto los campesinos como la élite norteña veían con malos ojos el gobierno del dictador, un gobierno centralizado que imponía a sus gobernantes en los estados del país y que no permitía el ascenso político de ninguna clase. Los miembros disidentes de la clase alta y de la clase media intentaron limitar la influencia que ejercían los científicos sobre Díaz y propusieron a Bernardo Reyes para la vicepresidencia en 1910. Bernardo Reyes fue el militar más importante dentro del aparato de gobierno porfirista. Sin embargo, cuando Porfirio Díaz elige como su vicepresidente, y esto es como su heredero, a un miembro del grupo científico, los reyistas primero se enojan, se desilusionan y convierten su postura en una lucha, digamos, de oposición dentro del régimen. Conforme avanzó el tiempo, se fueron radicalizando y para 1908, 1909 representan la principal oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Pero algo más importante, pasa de ser su principal hombre militar, el jefe nato del ejército porfirista, para convertirse en un muy importante opositor electoral. Porfirio Díaz, viendo el gran apoyo que Reyes poseía en la clase media, se negó a aceptarlo como postulante y lo envió en misión militar a Europa, un exilio disfrazado que Reyes podía aceptar o desobedecer. Bernardo Reyes aceptó una comisión que le impuso Porfirio Díaz para ir a estudiar a Europa asuntos militares. Era una reacción obvia por parte de Porfirio Díaz porque temía equivocadamente que Reyes era su principal enemigo, la mayor amenaza.
Tanto la clase alta como la clase media quedaron descorazonadas tras la jugada, pero no por mucho tiempo. En el norte del país, en el estado de Coahuila, haciendo eco al reclamo de la élite del lugar y aferrándose a lo que de cierto pudieran tener las declaraciones de Díaz al periodista norteamericano, un hombre escribió el libro La sucesión presidencial en 1910. Ese hombre, Francisco Ignacio Madero, era un empresario agrícola y político coahuilense, nacido en el seno de una familia acomodada. Madero pertenecía a la que quizás era la familia más rica de México y más moderna, porque tenían haciendas, pero tenían también industrias, tenían inversiones financieras y eran consentidos del régimen. Entonces nadie hubiera podido pensar que Madero, hijo de esa familia, podría haber sido un revolucionario. Francisco I. Madero es, además de miembro de esta familia, es un liberal. Él se fue a educar a Europa, se fue a educar a Estados Unidos. Además, regresó simpatizante de las corrientes espiritistas. Entonces Madero, a través de un experimento de medium, escribió la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él dice, eso lo cuenta en sus memorias, cuenta que en ese momento él entendió que tenía que dedicarse a la política, porque para que el pueblo mexicano pueda evolucionar espiritualmente, necesita primero ser libre, y para ser libre se necesita la democracia. Tras las declaraciones de Díaz y la publicación de su libro, Madero creó el partido antirreeleccionista para competir contra el mismo presidente Díaz, que ya había cambiado de opinión y volvía a presentarse en las elecciones. El partido antirreeleccionista recibió el apoyo de los reyistas desilusionados. Por primera vez a lo largo de sus 30 y tantos años en el poder, Porfirio Díaz enfrenta una oposición auténtica. Esto es muy importante porque no solamente le dieron un mayor número, un crecimiento estadístico al antireeleccionismo, sino que le dieron cuadros que provenían del sector político, cuadros que tenían experiencia. Entonces dejó de ser un movimiento de la sociedad civil inexperta, ajena al proceso político, y se acordó que se iría de gira por diversos puntos del país, prácticamente atravesar el territorio nacional para organizar clubs antireeleccionistas. Él, entre 1905 y 1909, establece contacto con personas independientes de todos los estados y va levantando muchas simpatías. Madero era una persona de muy poca estatura, de voz chillona, y sin embargo con un carisma fuerte, acompañado siempre de su esposa. Entonces tiene una red de personas con las que está carteándose constantemente, buscando apoyo para poder organizarse en 1909 de manera nacional. Pero Francisco Madero pretendía conseguir para su estado la autonomía local que el gobierno central impedía al imponer los gobernantes desde la Ciudad de México. Una vez lograda la autonomía, Madero planeaba acceder al poder político. Porfirio Díaz al principio pensó que Madero no sería problema y que con las elecciones arregladas ganaría tranquilamente. Pero el opositor seguía ganando adeptos y en su paso por la ciudad de San Luis Potosí, el gobierno decidió apresarlo bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Así, en la cárcel, Madero no podía ser electo. Madero permanece en la cárcel y entonces él se da cuenta de que pacíficamente por medios legales no puede lograr nada. Y en esas circunstancias, Madero va pensando cómo rebelarse. Las elecciones se llevaron a cabo el 21 de junio de 1910 y Porfirio Díaz se erigió presidente nuevamente mediante el fraude. Esas elecciones son la muestra de que no hay una salida política electoral a
la dictadura porfiriana y eligen el camino insurreccional. Madero logró escapar de la prisión y cruzó la frontera para refugiarse en la ciudad de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos. Ahí, en el exilio, se juntó con varios líderes de los clubes antirreeleccionistas que fueron a su encuentro en Texas. Desde su escondite, Madero dio forma al Plan de San Luis Potosí. El Plan de San Luis Potosí es quizás el único plan revolucionario en el mundo que cita para un día preciso y a una hora exacta a la revolución. Entonces decía que la revolución empezaría el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y aquellos puntos que estuvieran alejados de las vías de comunicación lo harían desde un día antes. Y curiosamente este llamado a la lucha armada será respondido no desde las zonas urbanas, las clases medias ilustradas, que estaban desgastadas políticamente por la derrota del magonismo, sino va a ser respondido básicamente en centenares de puntos del país por dirigentes comunitarios campesinos. Y estalla la revolución en noviembre de 1910. Desde la entrevista que Porfirio Díaz otorgara a Creelman, los ánimos del país habían ido cambiando. Luego del fraude en las elecciones de 1910, las esperanzas de que el dictador entregara el poder pacíficamente se fueron desvaneciendo. Desde los Estados Unidos, Francisco Madero hizo enviar copias del Plan de San Luis a todos los clubes políticos antirreeleccionistas para que juntos consiguieran la victoria. Madero llamó a las armas y quienes acudieron a su llamado no fueron sus antiguos simpatizantes, los miembros del Partido Nacional Antirreeleccionista, sino que los que aceptaron su llamado fueron grupos rurales concentrados en cierta zona del país que tienen otros objetivos. Les interesaba mucho menos la no reelección de Díaz que la consecución de la tierra. Al Plan de San Luis se adhirieron varios movimientos opositores al viejo régimen, entre ellos el grupo de Francisco Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte del país, y el de Emiliano Zapata en el centro-sur. Emiliano Zapata was, you could say he was a campesino, a peasant, but not really. He wasn't one of the poorest. He wasn't a pobre. He was somebody who was more successful. So I would say sort of a middle-class ranchero type person, and so I think that helped him become a leader. And he was somebody also who traveled a little bit. He moved goods from different villages. And so he kind of had broader connections in that way that I think helped him when the revolution began. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Nació en San Miguel Anenecuilco, distrito de Ayala, en el estado de Morelos. Ya en septiembre de 1909, los ancianos que componían el consejo regente de su pueblo habían reconocido que no se sentían capaces de sortear la crisis iniciada por la ley de desamortización, por la cual habían ido perdiendo sus tierras. Entregaron el poder a Zapata, quien fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras. Desde ese entonces estudió los documentos que acreditaban los derechos de los pueblos a sus tierras y se convirtió en dirigente agrario de Morelos. El zapatismo, estamos hablando de pueblos ancestrales, arraigados a la tierra, y que precisamente su movimiento armado es por la defensa de estas tierras que les fueron usurpadas. Zapata lo que quería es que los pueblos vivieran en paz. Como dice John Womack,
Zapata hizo una revolución para que las cosas quedaran igual, para que no se transformaran. Por otra parte, en el norte del país, en el estado de Chihuahua, otra insurrección estaba creciendo bajo el mando de Pascual Orozco y del caudillo carismático Francisco Villa. Ambos hombres provenían de orígenes muy distintos. Pascual Orozco había nacido en una hacienda y se dedicaba a transportar metales. De esa forma logró al poco tiempo tener su propia mina de oro. Por el contrario, Francisco Villa, nacido bajo el nombre de Doroteo Arango, tuvo que escapar de su Durango natal para refugiarse en Chihuahua, donde se cambió el nombre y se dedicó a una doble vida. Por un lado, trabajando como arriero y empleado de compañías extranjeras, y por otro, dedicándose al hurto de ganado, práctica que a los ojos de muchos no constituía un delito, ya que las tierras en las cuales el ganado pastaba había sido arrebatado a los campesinos. Villa es un hombre apenas ilustrado, mal escribe, montaba a caballo dejándose caer sobre un lado primero y después sobre el otro, y era capaz de estar horas y horas y horas cabalgando con este método. Era abstemio contra lo que se puede pensar y destruía las cantinas cuando entraba una población. Le gustaban las malteadas de fresa y iba y se las tomaba en El Paso, Texas, en la Elite Confectionery. ¿Se lo imaginan? Personaje.